Bien. Verena hizo una observación muy buena, que es que el cuadrado, ¿no es cierto?, tiene todos los lados, valen lo mismo. ¿Y qué me están preguntando acá? El valor de la diagonal. ¿En qué parte del cuadrado uno dibujaría la diagonal? ¿En qué parte va la diagonal? ¿Qué es la diagonal? ¿Saben eso? Ya. ¿Alguien en la casa sabe lo que es la diagonal? Por ejemplo, en este cuadrado, ¿qué tendría que hacer para obtener mi diagonal? ¿Sabe? ¿Laura? ¿Cómo obtengo una diagonal en este cuadrado? No, no sé. ¿No? No, profe. Ya. Una diagonal es un segmento, una línea, que une dos puntos opuestos, dos extremos opuestos de un cuadrado. Es decir, desde R hasta P puedo tener una diagonal. La vamos a borrar y vamos a hacer otra diagonal distinta que puede ir de S hasta Q. Entonces, un cuadrado va a tener dos diagonales. ¿Ya? Eso es una diagonal. Es una línea como oblicua que une dos extremos de una figura geométrica. Entonces, si me están preguntando por la diagonal, yo tengo que dibujarla ahí bien como lo hizo Verena. Si es que estamos copiando el ejercicio desde la pantalla, hacemos el cuadrado y hacemos también la diagonal para poder saber qué es lo que nos están preguntando, ¿no es cierto, Mauro? ¿Ya hizo el cuadrado en el cuaderno? ¿Y la diagonal? Bien, yo voy a dejar dibujada aquí mi diagonal, que es lo que me están preguntando. ¿Cuánto mide esta línea roja? ¿Ya? Pero resulta que nosotros estamos viendo, ¿qué contenido estamos viendo? Pitágoras. Ya, estamos viendo Pitágoras. Entonces, a través de Pitágoras, yo me voy a ayudar para poder encontrar la medida de este lado. Llevando esta diagonal al teorema de Pitágoras, ¿qué vendría siendo la línea roja? La hipotenusa, bien. Entonces, la diagonal va a ser la hipotenusa en el teorema de Pitágoras porque está opuesto al ángulo recto. Por eso es que esa es mi hipotenusa, porque está opuesta al ángulo recto. Y los otros dos lados, que miden lo mismo porque estamos trabajando en un cuadrado, van a ser los dos catetos. Cateto 1, cateto 2, eso da lo mismo cuál es cuál. Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto? Mi forma general de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y voy a escribir aquí los cuadrados chiquititos. Al cuadrado. Al cuadrado y al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces ahora reemplazo la información que tengo. ¿Qué información tengo? Tengo que un cateto vale 5 y que el otro cateto vale 5 porque estoy trabajando en un cuadrado. ¿Se entiende en la casa? Sí. Háganlo en la casa. Y me dice cuánto le dio la diagonal. Entonces la hipotenusa todavía no la tengo. ¿Como X o como H? Si es que tú quieres escribir la hipotenusa como H, como X, la verdad es que como tú te entiendas. Buenos días. Mide 50, ¿no? 50, vamos a ver. ¿Te dio 50? ¿Le dio 50? ¿Te falta un poquito? Te espero. ¿Cuánto te dio? Sí, 50. 50, saque su cuaderno. ¿Cómo se hacía? Vamos a explicarlo.
¿Ya? ¿Te dio 50? Ya. Vamos a explicarlo entonces. ¿Por qué les da 50? Si es que da 50. No sabemos la hipotenusa, yo la voy a escribir como una h, y recordamos que esta h está al cuadrado. Ahora voy a reemplazar los valores de mis catetos. Entonces tengo que el 5 elevarlo al cuadrado. Pero como yo ya soy seca en potencia, ¿no es cierto, Cristóbal? ¿Cuánto es 5 al cuadrado? ¿Ah? 25. ¿Por qué es 25, Mauro? Porque cuando elevo al cuadrado, multiplico por sí mismo el número. Entonces, 5 al cuadrado, 5 por 5, y eso me da 25. Lo voy a escribir al tiro. Más, nuevamente, elevo el 5 al cuadrado, porque el otro cateto también vale 5, porque es un cuadrado. Entonces, también coloco 25, y claro, el h me va a dar 50, pero resulta que me está dando 50 el h al cuadrado. No va por ahí. Pero, porque mira, lo que te están diciendo en esta expresión de acá es, el h va a tener que tomar el valor numérico de un número que al tú elevarlo al cuadrado te dé 50. Por ejemplo, si yo tuviese aquí x igual a 9 y aquí el x elevado al cuadrado, entonces yo te digo, esta es más fácil porque esta existe, digamos, se calcula, es exacta. Elena, piensa en un número que al elevarlo al cuadrado te dé 9. Piensa en un número que al elevarlo al cuadrado te dé 16. 8. Cuando tú elevas el 8 al cuadrado, es 8 por 8. Eso te da 16. 8 por 8. Un número que al elevarlo al cuadrado te dé 16. Un número que tú lo multipliques por él y te dé 16. 4 por 4. Entonces, vamos a ver aquí las respuestas. Ya, 4, a mí me dio 7 con números decimales. Sí, si yo, y a eso quiero llegar. Entonces, estoy buscando un número que al elevarlo al cuadrado me dé 50. En matemática, eso se llama calcular la raíz cuadrada. Entonces, para calcular el valor de la h, y no de la h al cuadrado, yo al 50 le voy a calcular la raíz cuadrada. Entonces, aquí yo escribo raíz de 50, ¿no es cierto? Raíz de 50. Y la raíz de 50 nosotros aprendimos el año pasado que no es exacta. ¿Cuáles son las raíces exactas? El 9, el 16, el 25, el 36, porque 6 por 6 me da 36, 5 por 5 me da 25. Entonces esas raíces son exactas. La raíz de 50 no es exacta. Pero yo la puedo encontrar con la calculadora. Coloco raíz de 50 y eso me va a dar un decimal que vamos a comprobar aquí que sea el mismo que le dio al compañero en la casa. Parece que sí. Raíz de 50, 7,070. ¿Cuánto le dio yo? Por lo tanto, el valor de la diagonal mide raíz de 50. Usted lo puede expresar como raíz de 50. Aquí nos dice, si los catetos de un triángulo rectángulo miden 2 centímetros, es decir, un cateto mide 2, otro cateto mide 2. Entonces me están preguntando, ¿la hipotenusa de este triángulo va a medir 4? Entonces, ¿cuánto vale el cateto? 2. Un cateto vale 2. Lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 2 elevado a 2, 2 por 2, 4. Ya. Ahora voy a escribirlo con rojo, los catetos. 4. El otro cateto, ¿cuánto vale? También 2, porque me dicen los catetos de un triángulo
miden 2. Cada uno mide 2. Lo elevo al cuadrado, 2 por 2, 4. Ya. Y eso tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 8. 4 mide la hipotenusa. Y si el 4 lo elevo al cuadrado, ¿me da 8? Recuerde que al elevarlo al cuadrado, 16. 4 por 4 me da 16, muy bien. Y 4 más 4, 8. ¿Y el 8 es igual al 16? Entonces, si mis catetos miden 2, ¿la hipotenusa puede medir 4? Esa es la justificación. Si te da una fracción, te lo puedes simplificar. Es la única forma de poder simplificar algo. Solo se simplifican las fracciones. ¿Se entiende esta primera pregunta? En la segunda pregunta tengo que hacer lo mismo. Cateto es el 3. El 4 también es cateto. Los valores más pequeños son catetos. Y la hipotenusa es el valor más grande. Entonces, sumo los catetos al cuadrado y tengo que ver si me da lo mismo que la hipotenusa al cuadrado. Y aquí lo mismo. Ya vamos a ver alguno más abajo. Entonces aquí tengo que calcular la diagonal del cubo. Vamos a hacer esto. Sí. Sí que sí, porque está bien. Miren, les voy a explicar aquí la 4. Ya. Fíjense que tenemos un cubo, es decir, esta figura tiene 6 caras. Una abajo, una arriba, y las 4 caras, ¿no es cierto?, de alrededor. ¿Ya? Entonces, ya, 16 al cuadrado les da 256. ¿Cuánto les dio? Ya. Yo ya tengo la respuesta. Díganme sus respuestas para comparar. Sí, viene en la casa. Yo no más puedo hacer eso. No, que la saquemos la mente. Ustedes no pueden hacer eso. Solo lo pueden hacer cuando ya no se equivoquen, como yo. Ay, entonces, Sí, 256 da el 16 al cuadrado. ¿Cuánto te dio? No te escucho. Pero para ver si está bueno o está malo. me dio 512. ¿A ti te dio cuánto? 512. ¿Cuánto te dio a ti, Mauro? No te escucho, pero está bueno. Está bueno. Sacarle la raíz de 2 al 252, al 512, perdón. ¿Cuánto les dio en la casa? ¿Les dio 512 la suma de los catetos al cuadrado? Pongo 512 centímetros, ¿verdad? Espérame. No, porque eso es la hipotenusa al cuadrado. Ya, espérense, vamos a ir por parte aquí explicándole a los de la casa qué es lo que estamos haciendo. La C al cuadrado va a ser lo mismo que el 16 al cuadrado más 16 al cuadrado, porque esos son los catetos. Entonces tengo la C al cuadrado, que esta C es del lado que estamos trabajando, no es que sea un cateto, ¿ya? No se vayan a confundir después cuando vean el video de nuevo. Esta C es una hipotenusa, que está nombrada aquí en el dibujo, no es una C de cateto, ¿ya? Ya. Aquí lo estoy explicando, cómo se hace en un cubo. ¿Ya?
Entonces, voy a buscar el valor de la C, que se ve aquí en el dibujo. Está aquí en rojo. ¿Me siguen donde estoy en la casa? Sí. ¿Sí? Ya. No voy a volver a escribir el C al cuadrado porque no me da mucha flojera. El 16 al cuadrado me da 256 más 256. La suma de esos dos números es 512, pero resulta que yo tengo el valor de C al cuadrado. Entonces, para encontrar el valor solo de C, yo al 512 le tengo que calcular la raíz cuadrada. Y ahora encontré C, porque hasta el paso anterior yo estaba encontrando el C cuadrado. Pero yo no quiero el C cuadrado, yo quiero el C. O no quiero la hipotenusa al cuadrado, quiero la hipotenusa. ¿Me explico? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Sí, se entiende. Ya. Voy a trabajar ahora para encontrar el valor de la D con el valor de C como raíz. Y yo les voy a explicar ahora cómo trabajar este valor como raíz, ¿ya? Fíjense, ahora mi hipotenusa se llama D. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Que mi hipotenusa se llama D? Tengo un cateto que se llama, que mide 16, que es el que está aquí atrás en verde. Tengo un cateto que vale 16, que es el que está en verde. Y aquí está mi hipotenusa en amarillo. ¿Me siguen? Sí. Ya. Entonces mi hipotenusa al cuadrado va a ser igual a uno de los catetos al cuadrado. Voy a escribir aquí el otro cuadrado. Y le voy a sumar aquí. Ya, me van a disculpar esto que esté así tan feo, pero me explico, ¿no es cierto? Entonces, tengo un lado que vale 16, que es el que está en verde. El C, yo encontré que esto costaba, o sea, que valía, perdón, que mide raíz de 512. Lo encontré a través de calcular la hipotenusa en la base de mi cubo. Retrocedo. Estoy en la base de mi cubo. En la base inferior, donde está la C. ¿Ya? Tengo un cuadrado que mide 16 centímetros cada lado. A través de Pitágoras, yo encontré el valor de la diagonal de ese cuadrado. ¿Cuánto vale la diagonal de ese cuadrado? Raíz de 512. Cuando encuentro la diagonal de este cuadrado de abajo, que mide raíz de 512, lo ocupo como cateto, que sería el cateto rojo, más el cateto verde, me va a dar la hipotenusa D. ¿Ya? Y calcular el 16 al cuadrado, eso es fácil, 16 por 16, ya todos saben que da 256. Cuando yo elevo una raíz cuadrada, la elevo al cuadrado, lo que va a pasar es que estas dos cosas se van a eliminar. Eso se va y eso se va. Y me va a quedar solamente lo que estaba adentro de la raíz. 512. Eso tiene una explicación que nosotros lo vamos a ver cuando veamos raíces propiamente tal, ya eso tiene una explicación, digamos, de por qué pasa eso. Pero lo que nos interesa ahora en temas de cálculo y de poder encontrar el valor del lado, es que raíz cuadrada, al elevarla al cuadrado, se eliminan y me queda lo que está adentro, 512. Entonces ahora yo puedo sumar, Me dio 768. ya, 8, 6, sí, da
768. Y recuerden que esto también es el valor de d al cuadrado. Si yo quiero encontrar el valor de d, tengo que calcularle la raíz cuadrada. O el aproximado. Podemos dejarlo expresado. Podemos calcular esto, ¿no es cierto?, en la calculadora y nos puede dar, no sé, nos podría dar 15, 16, 17 aproximadamente, no sé bien qué número habría que verlo con la calculadora. Pero se puede dejar también expresado así como raíz de 768. Y ahí encontré el valor de la D, porque Mauro, ¿el 7 sería cateto o hipotenusa? Cateto. Entonces, cateto lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto es 7 al cuadrado? 49. Más el otro cateto al cuadrado, ¿cuánto es 11 al cuadrado? 121. Eso tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuánto es la hipotenusa al cuadrado? 169. No importa, pues. ¿Qué importa si está bien o está malo? Estamos aprendiendo. Y ahora sumo el 121 más el 49, y eso me da 180. 170. 170 o no, o estoy mal. Y eso es igual a 159. Entonces parece que no se forman un triángulo rectángulo. Pero ¿cómo sé si se forma? Tienen que ser iguales. Sí, ¿cómo se forma? No se forman.